Y hola, bienvenidos televidentes. Sean bienvenidos a su programa favorito, El Rincón de la Tradición, el espacio donde valoramos nuestras raíces. Hoy hablaremos sobre la literatura indígena, una forma de expresión que preserva la cultura y tradiciones de los pueblos originarios. Aunque muchos asocian la literatura con libros y escrituras, en las comunidades indígenas también se transmite oralmente, a través de relatos, mitos y leyendas que reflejan su cosmovisión y valores. Algunos ejemplos destacados incluyen Popol Vuh, del libro sagrado de los mayas, mitos nahuas como el Quinto Sol, y relatos mapuches sobre la naturaleza y sus dioses. La literatura indígena es clave para preservar nuestra historia y tradiciones. Escuchar y compartir esas historias es una forma de mantener viva nuestra identidad. Gracias por acompañarnos en el Rincón de la Tradición. Los veo la próxima semana. Buenas tardes, mi nombre es Ana Michelle Domínguez Arqué y hoy vengo a hablarles sobre la literatura indianista. En la literatura indianista se caracteriza por su defensa de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Tanto poetas y escritores indianistas como José Martí o Ricardo Palma emplean la lírica para expresar el sufrimiento y la resistencia de los pueblos originarios, así como su amor por la naturaleza y su visión del mundo. Los textos se cargan de simbolismo relacionado con la tierra, el paisaje y las culturas indígenas, reflejando también la crítica al colonialismo y a la pérdida de las tradiciones autóctonas. Para concluir, el análisis de los textos líricos dentro de la literatura indianista permite comprender cómo los sentimientos y las emociones del autor se combinan con la denuncia social y la perseveración de la identidad cultural indígena, a través de un lenguaje profundamente cargado de símbolos, imágenes poéticas y una estructura que resalta la belleza y el dolor de la lucha indígena. Y en otras noticias tenemos a la cultura indigenista, un movimiento latinoamericano que denuncia la explotación de pueblos indígenas y muestra su cultura mediante escritores que no son parte de sus comunidades. Por ejemplo, José María Arguedas con su obra Los Ríos Profundos, representando la cosmovisión y cultura, uso de palabras en lenguas indígenas o escrituras narrativas propias de esta cultura, al igual que el colonialismo y a las políticas de exclusión. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la poesía prehispánica. La poesía prehispánica es la expresión literaria de los pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles a sus tierras. En la literatura se abarcan temas como la creación del mundo, los dioses, la naturaleza, la religión de los pueblos mesoamericanos y también su historia. Esta poesía se expresa en diferentes géneros, tales como los mitos, las leyendas, los poemas, valga la redundancia, también, o relatos orales. También existen géneros llamados cuatl, que significan canto, himno o canción o poema, y también existe el llamado tatoli, que significa discurso, narración o palabra. Los poetas prehispánicos mostraban su respeto y veneración hacia los dioses a través de su arte, de su música, de sus danzas y, claro, de su poesía. Estas fueron consideradas como un todo dentro de sus costumbres y de sus tradiciones, gracias a la Esas poesías fueron consideradas como un todo dentro de sus costumbres y tradiciones, y gracias a la tradición oral, es decir, que todos los relatos, las leyendas, los mitos y etcétera pasaban por medio del habla de generación en generación, como por ejemplo los más viejitos de los pueblos lo comunicaban a las generaciones nuevas que vayan pasando. Y gracias a esta costumbre tenemos lo que viene siendo
las obras, tanto en su lengua originaria como en español, ya que igual fueron traducidas por medio de que iba avanzando el tiempo y por las personas que hablaban tanto la lengua originaria como la lengua española, español, castellano, lo que hablamos. Unos ejemplos de esos son el canto de Cuauchinanco, de Tlaltecatzin, de Cuauchinanco. También tenemos Vinimos a sonar, de Tochihuitzin, de Coyolchic. También tenemos Canto Triste, de Cuacuatzin. Después de esta breve introducción pasaré a hablar sobre Nezahualcóyotl, quien fue conocido como el rey poeta de la cultura azteca o mexica, no sé, luego vamos. Dado a sus bellos escritos, los cuales se conservan alrededor de 30. Él escribía sobre la muerte, el enigma al hombre y su creador. También hay sobre la flor y el canto, ejemplos de sus poesías: lo que comprende mi corazón, un recuerdo te dejo, lo pregunto y percibo lo secreto. Hola, aquí les traigo un pequeño reportaje acerca de la lírica tradicional mexicana. La lírica es un verso escrito que busca expresar los sentimientos del autor. Esta cuenta con elementos como la rima, el ritmo, la metáfora y la métrica, los cuales son esenciales para una buena interpretación. La poesía lírica existe desde hace mucho tiempo y se puede ver en las culturas prehispánicas como son la náhuatl y la maya, donde los poetas buscaban escribir acerca de la cosmología, la religión y la política. Esto nos lo deja claro un poeta bastante popular llamado Jaime Sabines, ya que este decía que la naturaleza es una fuente fundamental de inspiración para la poesía tradicional mexicana, cosa que era muy característica de las culturas prehispánicas, las cuales él también decía que eran una gran influencia en la poesía tradicional mexicana. Hay dos tipos de análisis para el género lírico. El primero es el interno, que cuenta con elementos como son el autor, que es la persona que escribió el poema o el tema, que son las de lo que trata, de lo que habla, de lo que más habla generalmente. Los sentimientos, que son lo que busca interpretar más que nada, si son tristeza, enojo, desesperación, lo cual se puede ver en las expresiones que tiene en el texto. El hablante lírico, hay dos tipos de hablantes, que es el explícito, donde se puede ver claramente quién es la persona de la que está hablando. Utiliza pronombres como yo u otros como el nombre mismo. Habla principalmente en primera persona. Y también está el hablante lírico implícito, que no se sabe claramente quién está interpretando el poema. También está el destinatario lírico, igual son explícito e implícito. El destinatario lírico implícito habla de la persona, el implícito habla de la persona que no se sabe a quién va dirigido, no se da un indicio de a quién va, entonces la persona es desconocida. El explícito habla se ve claramente o mencionan hacia quién va el poema, ¿no? También está el contexto, que es el contexto más que nada histórico, que ocurría en esos momentos cuando el autor escribió ese poema, que muchas veces se ve reflejado en el poema, de qué ocurría en esos tiempos o qué situación había. En el análisis externo del género lírico está el conteo silábico, que es donde se cuentan la cantidad de sílabas que hay en el verso. También está la rima, que es la semejanza de sonidos que hay entre los versos, que es lo que principalmente caracteriza también al género lírico. Están las figuras literarias, que son la sinalefa, que es la unión de dos vocales que forman una sílaba cuando están al final de una palabra. Está la antisinalefa o dialefa, que es cuando no se unen estas sílabas a pesar de que están
al final y al inicio de cada palabra. Está la diéresis, que es el rompimiento de un diptongo con un símbolo que va en una de las vocales. Y está la estrofa, que es la composición de versos, donde influyen las rimas, la cantidad de versos, y pues también influyen también las figuras literarias.